Hola, hola, soy Marce. Bienvenidos a Lunas de Marte, el lugar donde vamos a poder crear, experimentar y aprender todo sobre la arcilla polimérica. Hoy vamos a aprender sobre las herramientas básicas para crear con arcilla polimérica. Ahora, importante, todo lo que les voy a platicar es a base de mi experiencia y sobre todo lo que yo considero necesario para crear con arcilla polimérica. Quería hacerlo de esta forma para que se sintiera más una plática, ¿va? Entonces, iniciemos. Una de las cosas importantes es nuestra área de trabajo. Yo les recomiendo tener una superficie de cristal o en este caso de vidrio. Yo comencé en el comedor de mi casa y este era de cristal, entonces para mí fue súper sencillo empezar ahí a manipular como la arcilla. La verdad es que, por ejemplo, si tú no tienes un comedor de vidrio, no te preocupes. Yo lo que te recomiendo es que vayas a una vidriería y puedas adquirir un cuadrito como este. Yo les recomiendo que sea el grosor, que sea con un buen grosor, porque esto nos va a ayudar a tener la confianza de empezar a manipular la arcilla en nuestra superficie. De repente, cuando el vidrio es muy delgadito, pues se puede romper y no queremos eso. ¿Por qué yo les recomiendo una superficie de vidrio? Es porque al final va a ser mucho más fácil manipular mi arcilla. Esta se va a quedar pegado aquí cuando esté utilizando mis cortadores y no se va, digamos, deformar la figura que yo quiera. Otra cosa que les recomiendo es tener un rodillo. A mí la verdad me gusta muchísimo este porque tiene dos aritos, que son los rosas y en este caso los morados. Personalmente me gusta mucho trabajar con este porque así vamos a tener un grosor uniforme. Si nosotros dejamos los aritos rosas, es el que tiene un mayor grosor. Si dejamos los aritos morados, es, digamos, más delgadito. Entonces así vamos a poder controlar el tamaño de nuestra pieza de arcilla. Otra herramienta importante es el tema de los cortadores. Yo sinceramente les recomiendo como estos. En muchos lugares los vas a encontrar como cortadores de galletas o incluso cortadores de arcilla polimérica. ¿Por qué les recomiendo como este tipo de cortadores? Por varias cosas. 1. Este tipo de cortadores la verdad es que mantienen la figura y no batallas al momento de desprender la arcilla con el cortador. Regularmente tienen un corte perfecto. Hay cortadores que se pegan o no mantienen la figura y la verdad es que para iniciar y que le quites el miedo a la arcilla polimérica, sinceramente pues creo que es hasta frustrante. 2. Estos cortadores tienen figuras muy básicas como círculo, cuadrado, triángulo, corazón, etc. Y la verdad es que van a ser esenciales y van a ser la base de muchos de nuestros diseños. En mi caso me pasó que yo pensaba que por no tener un cortador muy sofisticado o con una gran figura no iba a poder crear muchas cosas, pero no. De las recomendaciones más honestas que les digo es eviten comprar muchas cosas si no les van a sacar provecho. Y siempre les digo yo en mis cursos que de verdad estos cortadores son ideales porque con esto tú vas a poder crear más figuras de lo que piensas. Y 3, es que realmente le vas a poder sacar todo el provecho a estos cortadores. Realmente siempre se necesitan figuras básicas para poder crear diferentes elementos. Otro de los elementos más importantes es una cuchilla flexible. Esto nos va a ayudar a desprender nuestra arcilla polimérica de la superficie de cristal. De repente me preguntan si esto se puede sustituir, por ejemplo, con algún cúter o con alguna otra cosa que pudiera desprender. Sinceramente, yo les recomiendo que sí o sí sea flexible. En el caso del cúter, la verdad es que no es tan flexible y pudieras llegar a cortarte. El tema con la cuchilla flexible es que tú puedes manipular muy bien y puedes sacar fácilmente la arcilla polimérica de la superficie. Otro elemento importante son las herramientas de esculpir. Estas sinceramente creo que no son tan básicas, la verdad. Si acaso una para poder hacer como el hoyito que va a tener nuestro arete y poder ya cerrarlos y crear como todo el diseño, pero sinceramente creo que les va a ayudar muchísimo al tema de creatividad, sobre todo para que empiecen a trabajar con diferentes
texturas, con diferentes herramientas, con estos círculos, y puedan crear de verdad diferentes cosas sin necesidad de gastar en miles y miles de cortadores. Otra herramienta básica son las pinzas. A mí en lo personal me gustan las pinzas que tienen, digamos, la cabeza más chiquita y no son tan largas. Hay personas que se hallan con estas o con las que son más largas. La verdad es que esto ya es de gusto y de cómo tú manipules o puedas manipular, por ejemplo, las argollas o toda la bisutería. Y hablando de bisutería, también es súper importante. Yo les recomiendo tener este tipo de bisutería y son 4 elementos importantes. Para mí, por ejemplo, el tema de los aros es fundamental. Este tipo de ganchos que se llaman ganchos africanos. Este tipo, digamos, de bisutería que se llaman postes. Y en este caso la gomita para cerrar. Estos 4 elementos son básicos y la verdad es que puedes hacer muchísimo con él. Ya si tú quieres agregarle un tema de dijes o algún otro elemento para resaltar tus aretes, adelante. Pero sinceramente con estos 4 elementos tú vas a poder hacer muchísimo. Y algo obviamente muy importante es la arcilla. Yo les recomiendo trabajar con 4 colores básicos que serían, por ejemplo, los colores primarios: amarillo, rojo, azul y un blanco. De repente también, si les gusta muchísimo, les recomiendo tener negro, pero sinceramente con estos 3 colores tú vas a poder crear muchísimo. Yo no les recomiendo, a excepción que quieran como probar otras cosas y ver diferentes colores, que compren mucho. De repente no utilizamos como toda la barrita. Entonces, una de las ventajas de la arcilla polimérica es que se puede unir para crear diferentes colores. Por ejemplo, aquí nosotros pudiéramos hacer un naranja con estos dos y súper fácil. O incluso un verde con azul y amarillo, y sinceramente no necesitamos estar gastando en más colores. Esto que les acabo de platicar son para mí los elementos o herramientas básicas para poder crear con la arcilla polimérica. Ahora les voy a platicar sobre 3 elementos que sinceramente no considero tan básicos, pero que es importante que ustedes conozcan, y sobre todo creo que ya perdiéndole el miedo a la arcilla polimérica los pueden utilizar sin problema. Uno es la máquina de arcilla polimérica. Esta máquina nos ayuda a sustituir lo que hacemos con el rodillo. Aquí, por ejemplo, no sé si lo notan, pero tiene diferentes números. En este caso son los grosores que nosotros vamos a poder tener en nuestra arcilla. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí ponemos la arcilla y vamos haciendo, vamos empujando la arcilla para que vaya saliendo como una lámina. ¿Por qué digo que no es tan necesario? Porque sinceramente con el rodillo lo podemos hacer. Obviamente esto quizá deja un acabado un poquito más fino, pero la verdad es que no es necesario invertir en grandes cosas para empezar a crear. Otra herramienta que pudiera ser extra y nos puede ayudar muchísimo con la creatividad es el extrusor. El extrusor lo que tiene son diferentes círculos con formas. Esto nos ayuda a tener diferentes acabados con la arcilla polimérica. ¿Cómo se trabaja? Literal, en este tubito metemos la arcilla, ejercemos presión, según el círculo que coloquemos va a salir así la forma de la arcilla. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos como los circulitos, saldrían churritos. Entonces, esto es un elemento que sinceramente yo considero que nos va a dar un extra para empezar a tener más creatividad, pero tampoco es un elemento básico. En el caso de los churritos y todo eso lo podemos hacer así, lo podemos hacer con las manos. Y por último, una de las herramientas también que sinceramente les puede dar un extra es esta, un mini taladro. Este mini taladro nos va a ayudar a hacer los hoyitos. ¿Por qué digo que nos puede dar un extra? Porque al momento de estar nosotros haciendo nuestros diseños, si lo hiciéramos de una forma un poquito más tradicional, vamos a pensar en dónde vamos a colocar nuestro circulito. Quizá esto, aparte de hacer casi el círculo perfecto, nos va a ayudar a preocuparnos primero por la creatividad y no tanto por el hoyito. Este elemento no es tan costoso, las puntas las pueden encontrar en cualquier ferretería, pero tampoco es necesario gastar si nosotros no vamos a darle el gran uso a estas herramientas.
Ya platicamos sobre las herramientas básicas para crear con arcilla polimérica. Un consejo que les puedo dar es, no necesitamos de grandes cosas. De verdad, con 6, 7 elementos que nosotros tenemos o tengamos, que son los que les platiqué, podemos crear increíbles diseños. Así que no te limites y empecemos a crear y experimentar juntos.